¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 15 del presente ciclo 2017-2. El tema es Reino Plantae. Muy bien. Pregunta 1. La diatomita es una roca sedimentaria muy utilizada en procesos de filtración de agua, cerveza, antibióticos, etc. Está compuesta por caparazones o cubiertas silíceas de algas unicelulares planctónicas que vivieron hace millones de años y que fueron sedimentando al morir y se han ido depositando y aflorando en la actualidad. Con referencia al texto, marque la división a la cual pertenecen estas algas. A ver, nos hablan por acá de la diatomita. Ya lo relacionamos con diatomeas. Entonces las diatomeas tienen diatomita. ¿Qué más podemos subrayar por acá? Dice que está cubierta de sílice, es una característica de las diatomeas. En su pared celular hay sílice. Y además nos dice que son algas, ¿ya? Algas unicelulares. A ver, recordando por acá, dentro del reino Plantae, podemos tener por acá a las plantas, dentro del reino Plantae tenemos a las plantas que no tienen semillas. Y vamos a tener a las plantas que sí tienen semillas. Dentro de las plantas que no tienen semillas, tenemos por acá a las algas, tenemos a los musgos y tenemos a los helechos. Muy bien, en las plantas que tienen semillas, vamos a tener acá a las gimnospermas, a las angiospermas. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las preguntas. Pero nos centramos en las algas. ¿Qué tenemos en las algas? En las algas vamos a tener 4 divisiones. La división crisofitas, la división clorofitas, la división feofitas y la división rodofitas. En esta oportunidad nos están hablando de las crisofitas. Ejemplo de crisofitas, las diatomeas. Características de las diatomeas son algas unicelulares. En su pared celular tienen sílice. Ejemplo, las diatomeas. Entonces, a partir de esas diatomeas, ¿qué se obtiene? La diatomita. Por consiguiente, en la pregunta 1, la clave es la E. Crisofitas, 1E. Pregunta 2. Juan observa en el jardín de su casa una gran variedad de plantas y empieza a recordar las características generales del reino Plantae. Una en particular le llama la atención por la forma de reproducción. Señale la alternativa que menciona un tipo de reproducción asexual vegetativa. A ver, dentro de las características de las plantas, tenemos por acá las plantas pueden ser organismos unicelulares, como lo vimos en la pregunta anterior, como las diatomeas, o pueden ser pluricelulares. ¿Qué más podemos decir? Las plantas tienen pared celular. Las plantas tienen pared celular compuesta de celulosa, básicamente. Las plantas tienen clorofila dentro del cloroplasto para hacer fotosíntesis. ¿Qué más? Las plantas son organismos autótrofos. Como tienen clorofila, pueden hacer fotosíntesis, forman su alimento. Son organismos autótrofos. Las plantas tienen alternancia de generaciones. Quiere decir que la planta en un momento de su vida es diploide y en otro momento de su vida es haploide. En cuanto a su reproducción, las plantas, si emplean a las flores, tienen reproducción sexual, donde va a haber gametos. Y también vamos a tener que hay reproducción asexual, como se vio en la semana 10. Por ejemplo, si se emplean los estolones, si se emplean los estolones, estamos hablando entonces acerca de la fresa. Una plantita fresa, gracias al estolón, forma una nueva plantita fresa. En la papa, por ejemplo, se emplea los tubérculos para formar a una nueva planta.
¿ya? En la cebolla se emplea los bulbos para formar una nueva planta. En el maíz, en el pasto, en el plátano se emplea a los rizomas para formar una nueva planta. ¿Ya? En este caso, nos dice por acá, indique la alternativa que mencione un tipo de reproducción asexual vegetativa. ¿Ya? Respuesta, los estolones, 2C. Pregunta 3. Las plantas presentan alternancia de generaciones, lo que comentábamos en la pregunta anterior, es una característica de ellas. Un ejemplo de esta característica es el ciclo de vida de la ulva, en la cual ya si nos hablan de esporófito, a ver acá vamos a hacer la alternancia de generaciones. Tenemos al esporófito. ¿Y cómo es el esporófito? Es 2N, diploide. El esporófito es 2N diploide. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el esporófito? El esporófito, estamos viendo la alternancia de generaciones de las plantas, va a producir esporas por meiosis. El esporófito, ¿qué es lo que hace? Forma esporas, que son haploides. Recuerden que en la meiosis vamos de 2N a N. ¿Qué es lo que hace una espora? Una espora va a desarrollar y se va a convertir en una planta haploide, gametofito. Ponemos por acá N. Este proceso ocurre por mitosis. Por mitosis, la espora, una célula espora, se convierte en una planta gametofito N, haploide. Este gametofito hace mitosis para formar gametos. ¿Ya? ¿Cómo son los gametos? N haploides. Un gameto haploide se une con otro gameto haploide. Se da la fecundación, el cigoto, y ese cigoto se divide por mitosis. ¿Ya? Acá ponemos el cigoto, porque recuerden que se unen los gametos y se forma el cigoto. Ese cigoto se divide por mitosis y restablece al esporófito. ¿Ya? El cigoto, que es diploide, porque viene de la unión de dos gametos, ese cigoto se divide por mitosis, ¿y qué sale? El esporófito. Y otra vez se da la alternancia de generaciones. A ver, completamos por acá. Dice, en el ciclo de la vida de la vulva en el cual el esporófito es diploide. Ya tenemos por acá la B o la D. El esporófito es diploide. Y ¿qué es lo que hace el esporófito? Hace meiosis. Ya, hace meiosis. ¿Para qué hace meiosis? Para producir esporas. Mientras que en la etapa D, que es haploide, ¿quién es haploide? El gametofito. Produce por mitosis. ¿Qué produce por mitosis? Gametos. Entonces, en la 3, la clave es la B, beso. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas menciona características de las algas feofitas? A ver, hace un momento estábamos comentando que dentro de las algas hay 4 divisiones. Tenemos por acá a la división crisofitas. Ya, ejemplo de crisofitas, las diatomeas. Muy bien, tenemos por acá a la división clorofitas. Ejemplo de clorofitas, por ejemplo, tenemos por acá a la ulva. ¿Ya? Una alga pluricelular, también puede haber unicelulares. Otra división, tenemos por acá a la división feofitas, que son las algas pardas. Tenemos por acá la cuarta división, es la división rhodofitas, que son las algas rojas. Entonces, 4 divisiones hay en las algas. Crisofitas, ejemplo, diatomeas. A las crisofitas también se les dice las algas pardo-doradas. A las clorofitas, las algas verdes, ejemplo en la vulva. Dentro de las feofitas tenemos al sargazo. Y ahí está el sargazo, sargassum. Dentro de las rhodofitas tenemos al yuyo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el yuyo? Tiene un pigmento de color rojito que se llama ficoeritrina. Por eso tienen un aspecto rojizo, verde rojizo, sobre todo cuando están en el agua. ¿Qué pasa en las feofitas? En las algas pardas tienen un pigmento llamado caroteno de color naranja
Y también vamos a tener acá a la fucosantina o ficosantina, lo mismo, fucosantina o ficosantina, que es de un color pardo, ¿ya? Muy bien, de un color marrón, de un color pardo. Las clorofitas obviamente tienen abundante clorofila. Tenemos por acá las crisofitas que tienen fucosantina. Tienen fucosantina, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos a las 4 divisiones de las algas, ¿ya? ¿Qué nos dice por acá? ¿Qué corresponde a las feofitas? A ver, dice tamaño muy reducido. No, tamaño muy reducido son las crisofitas, algunas clorofitas. ¿Ya? Las feofitas son de tamaño grande. La A no es. La B dice, ¿son multicelulares con una cubierta de sílice? No, en la primera pregunta que decíamos que el sílice, ¿dónde está? En las diatomeas, ¿ya? La C dice, ¿la coloración parda es por la ficoeritrina? No, la ficoeritrina es rojo, ¿ya? Como el yuyo, por eso son algas rojas, incorrecto. Dice, ¿son superficiales y multicelulares de coloración verdosa? ¿De coloración verdosa? No, son de color pardo, ¿ya? Además son profundas, no están en la superficie, por lo general. ¿Presentan carotenos, fucosantina? ¿Son bentónicas, están al fondo y son grandes? Claro que sí, esa es característica de las feofitas. 4, clave E. Pregunta 5. Es una estructura presente en el esporofito de un musgo. Muy bien, a ver, vamos a tener acá que el esporofito del musgo, más o menos se lo representa de esta manera, y esa estructura inferior, ¿cómo se llama? Se llama la seta. Ahí está, y esta estructura superior donde van a estar las esporas, se llama la cápsula. Entonces, acá la clave sería la de Z, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que hace el esporofito? Estamos hablando del esporofito, él es 2N, diploide. Este esporofito acá en la cápsula, ¿qué va a hacer? Va a hacer meiosis, y por meiosis, ¿qué forma? Células haploides que se llaman esporas. Ah, muy bien. Ahora, a partir de una célula haploide que se llama espora, ¿qué se va a formar? Por mitosis, se divide esta célula haploide que se llama espora. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar por acá a la planta musgo. Ahí está, lo que nosotros conocemos más de la planta musgo es esto de acá, lo que estoy dibujando. Es una plantita pequeña. Acá está entonces el musgo, ¿ya? Él es el musgo, ¿ya? Él es el musgo. Lo que más conocemos del musgo es su gametofito. ¿Cómo es su gametofito? Su gametofito es haploide porque proviene de la espora. Ahora, ¿qué vamos a tener acá en el gametofito? Hay una parte que se llama el anteridio. ¿Qué forma el anteridio? Forma anterozoides. Hay una parte que se llama el arquegonio. ¿Qué forma el arquegonio? Forma la oósfera. ¿Qué son anterozoide y oósfera? Son los gametos. ¿Cómo son los gametos? Haploides. ¿Qué pasa con los gametos? Se unen por fecundación. ¿Qué constituyen? El cigoto. ¿Cómo es el cigoto? Diploide. ¿Y qué pasa con este cigoto? Este cigoto se divide por mitosis y forma ¿a quién? Al musgo esporofito, que tiene la seta y que tiene la cápsula, ¿ya? Hay que tener presente que este esporofito crece sobre el gametofito. Sobre este gametofito está creciendo el esporofito, que es momentáneo, está corto tiempo solo para producir esporas. El que está más tiempo, lo que nosotros conocemos del musgo en sí, es la fase gametofito, ¿ya? El musgo propiamente dicho. En este caso nos preguntan por el esporofito, ¿no? ¿Qué tiene el esporofito? La seta y la cápsula. 5, clave de dedo. Pregunta 6. Los helechos se caracterizan por requerir suelos con cierta sustancia en abundancia, lo cual al momento de la fecundación ingresa a sus órganos sexuales, los cuales se hinchan y posteriormente se abren. Para que se pueda dar la reproducción del texto, se puede deducir que estos suelos deben ser, cuando nos dice cierta sustancia en abundancia, ¿se refiere a quién? Al H2O, se refiere al agua. Entonces debe haber agua para ayudar a la reproducción de los helechos. Por consiguiente, ¿cómo deben ser los suelos? Húmedos, muy húmedos, ¿ya? Pero complementamos esto. Lo que nosotros conocemos del helecho en sí, ¿qué viene a ser?
viene a ser el esporofito. En cambio del musgo que conocemos, el gametofito. Del helecho que conocemos, el esporofito. ¿Qué tiene el esporofito? Tiene por acá su raíz, tiene por acá, tiene su raíz, tiene su tallo y tiene su hoja. ¿Ya? Muy bien. A la hoja, ¿cómo se le llama? Fronda. Al tallo, ¿cómo se le dice? Al tallo se le dice rizoma. Muy bien. ¿Qué es lo que hace este helecho? El helecho es diploide. ¿Ya? El helecho es diploide. Ahí está el esporofito. Ahí está el esporofito, es diploide. ¿Qué hace el esporofito? El esporofito va a formar esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides. Las esporas son haploides. Acá en la fronda, en la hoja fronda, hay foliolos. Estas hojitas pequeñas son los foliolos. Dentro de los foliolos que hay soros. Dentro de los soros que hay esporangios, donde se da la meiosis para formar esporas. Ahora, ¿qué pasa con esta espora? Va a desarrollar en una planta así pequeña que tiene la forma de un corazón. ¿Quién es? Es el gametofito. A propósito, el gametofito, que es haploide, ¿cómo se llama? Prótalo. El gametofito del helecho se llama prótalo. Ya, mientras que la planta conocida, ¿quién es? Es el esporofito. El esporofito que se encarga de formar esporas. ¿Ya? La espora desarrolla en un gametofito. Muy bien, el esporofito forma esporas por meiosis, alternancia de generaciones. La espora por mitosis forma a la planta gametofito. Muy bien, ¿qué es lo que hace el gametofito? Forma gametos. ¿Ya? En el anteridio se forma el anterozoide. En el arquegonio del gametofito, ¿qué se forma? La oósfera. ¿Qué son? Son los gametos. Y los gametos son haploides. ¿Qué pasa con estos gametos? Se fusionan por fecundación. Se forma ¿qué? Una célula diploide llamada cigoto. ¿Qué pasa con el cigoto? Se divide por mitosis y se restablece ¿a quién? Al esporofito, que es la planta conocida del helecho, y otra vez se da la alternancia de generaciones. 6, clave C. Pregunta 7. La fase predominante de los helechos es, ya lo explicamos en la pregunta anterior, es el esporofito, la fase diploide, que se caracteriza, es el esporofito entonces por acá, el esporofito, ahí está esporofito, que se caracteriza por la formación de esporas, las cuales se ubican en los soros. ¿Ya? Entonces, acá está otra vez la planta helecho. Ahí está, esto hemos dibujado en la pregunta anterior. Ahí está, que estamos dibujando básicamente. Tenemos ahí en la parte inferior la raíz, tenemos por acá el tallo, tenemos por acá a la hoja que se llama fronda. ¿Ya? La hoja que se llama fronda. Ahora, ¿qué tiene esta hoja fronda? Unas estructuras que se llaman foliolos. ¿Qué hay dentro de los foliolos? Unos puntitos que son los soros. Dentro de los foliolos tenemos ¿a quién? Tenemos a los soros. ¿Ya? Y dentro de los soros, ¿qué hay? Dentro de los soros hay esporangios donde se forman las esporas. ¿Ya? Entonces, dice por acá, la fase predominante de los helechos, ¿quién es? Es el esporofito, que se caracteriza por la formación de esporas. Este esporofito diploide forma esporas, las cuales se ubican en la fronda, en los foliolos, que tienen soros, que tienen esporangios. Entonces la clave de la 7 es la de dedo. Pregunta 8. En Navidad, el Parque de las Leyendas expone más de 100 ejemplares de 10 especies de plantas leñosas con hojas pequeñas aciculares y cuyas flores carecen de pistilo. Esta es la clave. Las flores no tienen pistilo. Estas plantas son cultivadas en el interior del recinto y las adornan con temática navideña. ¿A qué grupo de plantas podrían pertenecer estos árboles? Es la característica de las gimnospermas no tener pistilos. Ya vimos entonces a la división briofitas, donde están los musgos, la división pteridofitas, donde están los helechos. Y junto con las algas son las plantas sin semillas. Y dentro de las plantas que tienen semillas, vamos a tener ¿a quién? Vamos a tener acá a las gimnospermas, división gimnospermas y división
Angiospermas. División, angiospermas. Angiospermas. Ahora, en ambas divisiones que hay semillas y además flores. ¿Ya? Pero ¿qué pasa por acá con la flor de las gimnospermas? La flor no tiene pistilo. En cambio, ¿qué pasa con las angiospermas? ¿Qué pasa con su flor? Su flor sí tiene pistilo. Y si tiene pistilo, posteriormente, cuando sea la fecundación, ¿qué va a formar? Fruto. Entonces, por tener flor con pistilo, las angiospermas se caracterizan por tener fruto, mientras que las gimnospermas carecen de fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice por acá? Carecen de pistilo. ¿Ya? ¿Quiénes son? Las gimnospermas, además de tener hojas pequeñas en puntitas, aciculares, característica de las gimnospermas como los pinos, secoyas, gingos, cipreses, etc. 8 clave A. Pregunta 9. Las gimnospermas presentan semillas descubiertas, como decía la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué no van a tener fruto? Porque no tienen pistilo. Por eso se dice que sus semillas están descubiertas. Esto quiere decir que no forman fruto. Ahí está, estamos recalcando. Se debe a que sus flores, acá está en la clave A, sus flores carecen de pistilo y sus óvulos solo están en hojas carpelares separadas. En cambio, si estas hojas carpelares estuvieran juntas, estuvieran fusionadas, formarían aún pistilo. ¿Ya? Entonces, en la 9 la clave es la A. Pregunta 10. La vainilla es una planta monocotiledónea que pertenece al grupo de las orquídeas. ¿Qué alternativa tiene esta plantita? A ver, monocotiledóneas. Dentro de las angiospermas, dentro de las plantas angiospermas hay dos grupos. Las plantas monocotiledóneas. Monocotiledóneas. Ya dentro de la división angiospermas hay dos clases, clase monocotiledóneas y clase dicotiledóneas. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, con la raíz. La raíz de las monocotiledóneas, ¿cómo es? La raíz de las monocotiledóneas es fibrosa, como del maíz. De las dicotiledóneas es en punta, pivotante. Muy bien, vamos a tener acá el tallo. ¿Qué pasa con el tallo de las monocotiledóneas? Si hacemos un corte en el tallo, vamos a tener que los haces vasculares en las monocotiledóneas, haces vasculares están dispersos, mientras que en las dicotiledóneas vamos a tener a los haces vasculares concéntricos, ordenados. ¿Ah? ¿Qué pasa con la hoja? La hoja de las monocotiledóneas, ¿qué tiene? Como la hoja del maíz, tiene unas líneas, esas líneas son nervaduras, nervaduras paralelas. ¿Y qué pasa con la hoja de las dicotiledóneas? ¿Cómo son esas líneas? ¿Cómo son esas nervaduras? Esas nervaduras son ramificadas. ¿Ah? Muy bien, ¿qué pasa con la flor? La flor de las monocotiledóneas puede tener 3 pétalos, 3 sépalos, 3 estambres, 3 hojas carpelales o múltiplo de 3. En las dicotiledóneas tenemos de 4 o de 5 y sus múltiplos, pétalos, sépalos, estambres, hojas carpelares. Muy bien, el grano de polen en las monocotiledóneas va a presentar un poro o hendidura, mientras que en las dicotiledóneas tiene 3 orificios, 3 poros o hendiduras. Nos preguntan qué característica tiene las plantas monocotiledóneas. A ver, dice, sus hojas tienen nervaduras paralelas, ya está bien. ¿Y el grano de polen presenta un poro? Claro que sí. En la B dice, ¿sus hojas tienen nervaduras ramificadas? No, ya no es. ¿Sus hojas tienen nervaduras ramificadas? No, tampoco, porque es dicotiledónea. Sus flores se disponen en ciclos de 3, ya está muy bien, y presentan meristemo secundario. Ya también falta añadir por ahí que en las monocotiledóneas hay básicamente meristemo primario, mientras que en las dicotiledóneas, además del primario, está el secundario. ¿Ya? Por eso son las plantas más gruesas. Muy bien, las dicotiledóneas. ¿Qué dice en la D? Sus flores se disponen en ciclos de 3. Ya.
Esa no era porque es el meristemo secundario. En la E dice, sus flores se disponen en ciclos de 4, no, es en ciclos de 3. ¿Ya? Obviamente las monocotiledóneas tienen un cotiledón en la semilla, las dicotiledóneas tienen 2 cotiledones a nivel de la semilla. 10, clave A. Pregunta 11. Acá dice, el polen al fusionarse a la ósfera la fecunda formando el cigoto, futuro embrión. ¿Ya? El polen en sí no es el que se fusiona a la oósfera. ¿Quién es el que se fusiona a la oósfera? El núcleo espermático. Bueno, acá la pregunta nos da a entender que dentro del polen hay algo. ¿Qué hay dentro del polen? El núcleo espermático, y él es el que se fusiona a la oósfera para formar el cigoto. Recuerden que en las plantitas tenemos la doble fecundación. La primera fecundación es entre la oósfera y por acá el primer anterozoide, que se forma el cigoto, 2N. La segunda fecundación es entre, por acá, segundo anterozoide, y tenemos no la ósfera, sino el núcleo secundario, que es N más N. ¿Ya? ¿Qué se forma por acá? Una célula triploide 3N. A partir de esta célula diploide 2N que viene de la primera fecundación, a partir del cigoto, ¿qué se va a formar? Se forma el embrión. Y a partir de la célula 3N, ¿qué se forma? El endospermo. ¿Y qué son el embrión y el endospermo? Son componentes de la semilla. En la parte interna, ¿quién está? El embrión, que forma una nueva planta, y en la parte externa, ¿quién está? El endospermo, que se encarga de nutrir al embrión. 11, clave A. Pregunta 12. Roosevelt tiene un biohuerto donde cultiva una gran diversidad de plantas. ¿Qué plantas nativas de América probablemente tenga Roosevelt en su biohuerto? A ver, el plátano nativo, la chira también es un tallo, la caigua también es un fruto junto con el plato, el payar es una semilla nativa. ¿Ah? Muy bien, 12, clave A. Acá algo breve. Vamos a tener acá raíces. Raíces hay nativas y raíces introducidas. Dentro de las raíces nativas, por ejemplo, tenemos acá a quién. Podemos citar a la yuca, tenemos al camote. ¿Ya? Dentro de las raíces introducidas, podemos citar a quién. Tenemos por acá a la zanahoria, tenemos por acá al nabo. Muy bien. A ver, ponemos por acá. Dentro de las flores, flores nativas, flores introducidas. Bueno, flores y hojas. Flores y hojas, ¿ya? Nativas e introducidas. Dentro de las nativas tenemos por acá al yuyo, tenemos por acá al paico, tenemos a la muña, tenemos al huacatay. Muy bien. Dentro de las introducidas con ajo, apio, alfalfa, acelga, alcachofa, ¿Qué más? La espinaca, la cebolla, el brócoli, la lechuga, etc. ¿Ya? A ver, tenemos por acá dentro de los frutos. Frutos, a ver, vamos a poner acá frutos nativos, frutos introducidos. Frutos nativos, ¿como quién? Como el zapallo, calabaza. Ya tenemos por acá la caigua. Tenemos a la palta, pacay, pepino. Tenemos a la piña, tenemos al tomate, a la tuna, el algarrobo, que son frutos nativos. Frutos introducidos, tenemos acá la uva, la aceituna, tenemos por acá la fresa, la naranja, la manzana, maracuyá, melocotón, melón. Dentro de las semillas, semillas nativas y semillas introducidas. Dentro de las semillas, nativas, tenemos por acá al payar, frejol,
maní, tarwi, ya, el tarwi, ahí está, esas son básicamente legumbres. Dentro de los cereales tenemos por acá el maíz, la quinoa, la cañigua, la kiwicha. Dentro de las semillas introducidas de tipo legumbres tenemos por acá a la arveja, soya, el garbanzo, la lenteja. Ya tenemos por acá haba. Muy bien, esas son legumbres. Dentro de los cereales tenemos por acá el arroz, el trigo, la cebada, la avena. ¿Ya? Muy bien, ahí entonces está un panorama general de quién, de las plantas, ya sean nativas o introducidas. ¿Ya? Vamos a tener por acá lo mencionamos, a ver, a los tallos. Faltaba por acá los tallos. ¿Ya? Hay tallos nativos, tallos introducidos. Dentro de los tallos nativos, ¿quién está? La papa, la oca, el oyuco, la maca, tenemos por ahí la mashua, la achira, justamente lo que aparece en la clave A. Dentro de los tallos introducidos tenemos por acá al espárrago, ¿está? El espárrago, tenemos al rabanito, la caña de azúcar, etc. 12, clave A. Pregunta 13. Es una hortaliza que se utiliza generalmente en la cocina como condimento. Se sabe que contiene sustancias azufradas y la alicina, las cuales resultan eficaces para mejorar la circulación. Estamos entonces hablando acá de la circulación. Hay que tener presente que hay plantas hipertensoras, hay plantas hipotensoras. Plantas hipertensoras como el quión, es decir, plantas que suben la presión arterial. Ya, si la persona tiene una presión baja, entonces, ¿qué debe de tomar? Una planta hipertensora como el quión. Ahora, si la persona tiene una presión alta, que es lo más frecuente, ¿qué debe de tomar? Plantas hipotensoras para que le bajen la presión y así mejorar su circulación. Plantas hipotensoras como ¿quién? Como el ajo, caigua, maracuyá, maíz morado, etc. Muy bien, nos dice, entonces para mejorar la circulación, ¿qué debe haber en las claves? Ya sea ajo, caigua, maracuyá, maíz morado. ¿Y cuál es su característica? En este caso está ajo, es su propiedad hipotensora. Entre otras plantas tenemos plantas cicatrizantes como la sábila, sangre de grado, la copaiba, para curar las heridas, para cicatrizar las heridas, sobre todo si hay gastritis a nivel del estómago. Tenemos por acá plantas litolíticas para destruir los cálculos renales a nivel de la vesícula biliar, a nivel del riñón. Acá tenemos a la planta chancapiedra, tenemos a la fresa, a la tuna, la piña, son plantas litolíticas. Plantas relajantes como ¿quién? Como la manzanilla. Plantas relajantes como la manzanilla, la valeriana. Plantas analgésicas para el dolor, analgésicas antiinflamatorias. Acá tenemos a la planta uña de gato, entre otras plantas más con fines medicinales. 13, clave C. Pregunta 14. Las monocotiledóneas como las palmeras son muy utilizadas en la fabricación de utensilios domésticos como cestos, esteras e incluso en la navegación, ya que tienen cierta flexibilidad o dureza. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá una característica de las plantas recordando tejidos, la flexibilidad y la dureza. Hay que tener presente que la flexibilidad, ¿quién le da? El colénquima. Y la dureza, ¿qué tejido le da? El esclerénquima. Muy bien, entonces, por eso se emplean estas plantas, ¿ya? Por tener flexibilidad y dureza, ¿ya? Como las palmeras, permitiendo múltiples aplicaciones. ¿Qué característica de las monocotiledóneas podría brindarle esta propiedad?
A ver, si estamos hablando de colénquima, esclerénquima, una de esas dos debe estar en las claves. En la dice la presencia de hojas con nervaduras paralelas, no, es básicamente relacionada con el tallo, por la presencia de abundantes tejidos. Ya en el tallo hay tejido esclerenquimático que le brinda dureza. Por eso, gracias a eso, ¿qué se hace? Se hace cestos, se hace esteras, se hace canoas, etc. Ya 14, clave B, beso. Pregunta 15. En la selva peruana hay una gran variedad de árboles utilizados en la industria maderera, pero en la actualidad se encuentra en peligro de extinción, siendo una de ellos. A ver, en la selva, ¿quién está en peligro de extinción? El tornillo, la caoba y el cedro. Caoba, cedro, tornillo. Así nos dicen en la sierra. En la sierra, ¿quién está en peligro de extinción? Tenemos por acá a la puya raimondi. La puya raimondi. Ya tenemos por acá al quinoal o queñoa, al kiswar a nivel de la sierra. ¿Ya? A nivel de la sierra. Muy bien. A nivel de la costa, básicamente en la costa norte, tenemos por acá al algarrobo. El algarrobo. Tenemos al hualtaco. ¿Ya? Ahí está el hualtaco. También el guayacán. ¿Ya? El guayacán. Muy bien. Y a nivel de la selva, caoba, cedro, tornillo. ¿Ya? Debido a la sobreexplotación por la tala indiscriminada. ¿Dónde está eso? En la clave A. No puede ser subexplotación, tiene que haber una sobreexplotación para que desaparezca. Usos sostenibles de manera controlada. Si hubiera eso, no habría entonces plantas en peligro de extinción. Entonces, la clave es la A. ¿Ya? Debido a la sobreexplotación por la tala indiscriminada está desapareciendo el caoba, cedro, tornillo. 15, clave A. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas correspondientes a la semana 15, tema Reino Plantae del presente ciclo 2017-2. Nos vemos más adelante.